Platzi, educación online efectiva. Afganistán, como todos de repente nos volvimos expertos en los últimos meses, es un país de Asia que está rodeado de otros países, no tiene salida al mar. Está rodeado al norte por los Asteriscojistán, Turmequistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, que solían ser la Unión Soviética. Está de la costa oeste en Irán bueno, no es la costa, del lado oeste en Irán. Irán es un lugar con mucho petróleo, esto va a ser muy importante más adelante, y que está fuertemente sancionado por el mundo occidental, Europa y Estados Unidos. Y del lado este está rodeado un poquitico, un pedacito de China y en la parte de abajo de Pakistán. Pakistán es el lugar donde se escondió Osama Bin Laden, el perpetrador del 11 de septiembre. También un dato muy importante para el futuro. Afganistán es uno de los países menos desarrollados y más pobres de la Tierra. Y en 1979 la Unión Soviética decidió invadirlos. ¿Por qué? Razones, no nos metamos en eso. El cuento es que fuerzas especiales y miles de soldados soviéticos por las siguientes décadas trataron de tomar control de Afganistán. Mientras tanto, ¿quiénes peleaban contra esta invasión soviética? Unos soldados islámicos que creían en una versión bastante extrema del Islam, pero que principalmente estaban en contra de estos comunistas soviéticos. Estos soldados islámicos, que eran básicamente milicias, guerrilleros de la calle, se llamaban los mujahidín. ¿Y quién apoyaba a los mujahidín? Por un lado, los pakistaníes los apoyaban, pero por otro lado, la Casa Blanca. Estos son los mujahidín reunidos en la Casa Blanca con Ronald Reagan. Esto también va a ser más importante adelante. Así que los mujahidín terminaron con entrenamiento militar gringo y con armas de Estados Unidos peleando contra la Unión Soviética como una guerra proxy, la típica guerra proxy de la Guerra Fría. Esto es tan fuerte que terminaron obteniendo armas modernas. Esto de acá es una ilustración de propaganda de los mujahidín, donde un soldado mujahidín islámico está atacando un helicóptero ruso con un misil que se llama Stinger. Esto cambió por completo la guerra, porque antes de eso, todos estos soldados mujahidín no tenían ningún tipo de arma tierra-aire que pudiera atacar el soporte aéreo de la Unión Soviética. Y terminaron ganando. La Unión Soviética perdió contra estos guerrilleros de los países más pobres del mundo. ¿Se acuerdan que les dije que era importante Ronald Reagan? Ronald Reagan fue uno de los presidentes más problemáticos en la historia de Estados Unidos para Latinoamérica. Ronald Reagan es el centro de Irán Contra. Y vayan y googleen qué fue Irán Contra. Es absolutamente espectacular. Es básicamente la forma en la que el gobierno de Estados Unidos y la CIA crearon las rutas de narcotráfico de cocaína de Latinoamérica a Estados Unidos para financiar el derribamiento de un gobierno en Irán y al mismo tiempo destruir Nicaragua y muchos otros gobiernos de Centroamérica. Esto no es una teoría conspiratoria porque todos estos documentos ya salieron a la luz pública y así es como empiezan las rutas del narcotráfico. También es la persona que inició irónicamente la guerra contra las drogas, la razón principal por la cual Latinoamérica no sale del hueco, y es el principal promotor de una teoría económica llamada Trickle-Down Economics que destruyó la clase media en Estados Unidos, creó una de las crisis más grandes que es la crisis de los opiatos en este momento en Estados Unidos y también arruinó la salida de emergencia de muchos países alrededor del mundo. Es una joya de presidente para la historia latinoamericana. El resumen es que los talibanes ganaron porque los mujahidín son en parte talibanes. Eran una serie de tribus distintas que eventualmente terminaron en una amalgama de tribus en la cual la tribu más fuerte se volvieron los talibanes. No son la única tribu, pero son la más fuerte. ¿Y qué pasó cuando los talibanes ganaron y lograron ganar la Unión Soviética? ¿Se quedó Estados Unidos a ayudarlos a construir un país e invertir en infraestructura? Nah, los gringos se fueron. Y mientras los gringos se fueron, esas tribus se separaron. Se separaron en múltiples tribus, entre ellas los talibanes, los militantes Shia, de donde sale Hezbollah, Harakat-e-Islami, entre muchos otros. Y entre el 92 al 2001 hubo una guerra civil gigantesca. Para el 2001, los talibanes controlaban la gran mayoría de Afganistán y luego, a finales del 2001, había una especie de alianza con tribus del norte que eran básicamente señores de la guerra. Gente que eran traficantes principalmente de opio, pero también de ciertos minerales. Más o menos por esa época el presidente era George W. Bush. Y no sé si ustedes se acuerdan qué fue lo que hizo George W. Bush, pero George W. Bush le tocó el 11 de septiembre.
Par de aviones se estrellan contra las Torres Gemelas, cambian por completo la historia de la humanidad y sobre todo de la conveniencia de volar. Crean la TSA, todas las cosas largas de los aeropuertos, y el 11 de septiembre no lo hicieron los talibanes, lo hizo otro grupo, un grupo radical que estaba en la frontera entre Afganistán y Pakistán llamado Al-Qaeda, del que entre ellos estaba Osama Bin Laden, que era parte de estos mujahidín que fueron entrenados por los gringos y luego abandonados en la época de la guerra con la Unión Soviética, ¿cierto? Ok, entonces Al-Qaeda, y estos donde viven más o menos entre Pakistán y Afganistán. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de George W. Bush? Bombardeemos Afganistán. Y empezó un bombardeo de Afganistán, una invasión específicamente en el 2001, tratando de erradicar a Al-Qaeda. Hablaron con los talibanes y les dijeron, oye, ustedes nos van a joder. Y los talibanes le dijeron, no sé. Y al final del día no lograron aliarse. Entonces Estados Unidos prefiere aliarse con la Alianza del Norte, que son estos warlords, esta gente que controla son básicamente criminales que están en el norte de Afganistán, y empiezan a pelear contra Al-Qaeda y también empiezan a pelear contra los talibanes, porque luego dicen los talibanes están terminando apoyando a Al-Qaeda, que es verdad. Los talibanes apoyaban a Al-Qaeda y todas las batallas las perdieron. Los talibanes perdieron todos los combates contra los gringos y de aquí, por los próximos 20 años, los talibanes no van a ganar un solo combate. Porque ¿cómo van a ganar? Estados Unidos tiene misiles, satélites, helicópteros, aviones, visión nocturna, armas locas. Eso sí, miles y miles de soldados de Estados Unidos y de otras coaliciones, colombianos, españoles, de Dinamarca, de Alemania, de la OTAN, empezaron a morirse. Pero rápidamente, de ese control que tenían los talibanes en el año 2000 de Afganistán, aquí en el mapa Afganistán en rojo, para el año 2012 había una moderada influencia. Los talibanes seguían existiendo en el sur de Afganistán, pero principalmente Estados Unidos logró crear un gobierno, no una democracia, un gobierno. ¿Qué gobierno? Un gobierno hipercentralizado en la capital de Afganistán llamada Kabul. Y en esa capital empezaron a construir una especie de estabilidad y empezaron a invertir un cierto nivel de infraestructura. Crearon una autopista anillo alrededor de Afganistán para conectar las diferentes regiones, pero al mismo tiempo le quitaron control y poder a una serie de líderes locales. Porque Afganistán nunca realmente fue un país. La gente no se sentía afgana. La gente se sentía parte de su tribu, la tribu en la que nacía y donde moría para toda la vida. En Afganistán no hay una penetración muy alta de Internet. De hecho, son el país número 196 en penetración a Internet. Aún así, tienen 4 millones de usuarios de Internet, la gran mayoría de Internet móvil. Para el 2009, varias organizaciones, entre ellas el Endowment Carnegie para la Paz Internacional, que es muy importante, habían empezado a avisar que los talibanes no estaban inactivos, que estaban perdiendo cada combate, pero que mientras tanto estaban creando alianzas y creando fans, no hay una mejor forma de decirlo, dentro del gobierno afgano. Entonces la estrategia para triunfar de los talibanes incluía hablar, por ejemplo, en Internet, y ellos tenían redes sociales. De hecho, en el 2011, Reuters publica este artículo donde habla de que talibanes que saben de tecnología pelean una guerra en el ciberespacio, donde hablan de cómo los estaban hackeando sus redes sociales, de cómo creaban grupos de comunicación en el Twitter y Facebook de la época. En el documento de Carnegie Endowment for International Peace hablan, por ejemplo, de cómo los talibanes están empezando a lidiar con las diferencias étnicas entre las diferentes facciones musulmanas que existían en el país, los vacíos de gobierno local, porque los gringos querían centralizar todo en el gobierno central de Kabul. ¿Por qué? Porque el interés de Estados Unidos no era realmente crear un país a largo plazo. Ese nunca fue el plan. El plan era simplemente eliminar a Al-Qaeda y luego los diferentes elementos que tienen las insurgencias y los frentes del norte, etc. El problema es que Estados Unidos nunca encontró con quién aliarse, también porque no tenían claro con qué era lo que iban a hacer allá. Se aliaban con ciertas alianzas y con ciertos otros grupos paramilitares y guerrilleros internos dentro de Afganistán, pero estos grupos eran problemáticos. Miembros de la Fuerza Delta de Estados Unidos fueron forzados a retirarse por reportar que los aliados afganos estaban violando niños. Y estos no son los talibanes, estos son los otros, los, entre comillas, buenos. Así que nunca hubo realmente un apoyo. Y entonces llegamos al día de la retirada. En los últimos años, en la presidencia de Trump empezó a hablar muy bien de los talibanes, a decir, los talibanes son unos muy buenos peleadores, son grandes negociadores, y empezó a negociar con gente random una tal paz para retirarse. Y al final del día, Biden la ejecutó. Un dato interesante de Biden: Joe Biden es el único presidente en la historia de Estados Unidos cuyos hijos pelearon en Afganistán, porque es una guerra que lleva 23 años. Eventualmente ejecutan una retirada. Hace unas semanas antes de la grabación de este video, el ejército de Estados Unidos se retira de Afganistán en menos de 24 horas. Es una de las retiradas más efectivas de la historia humana. Todo el hardware militar abandonado. Y de acuerdo a inteligencia,
le iba a tomar a los talibanes unos 6 meses tomar control, porque ellos instalaron un ejército y tenían un gobierno, y de repente no, eso no fue lo que pasó. Associated Press publicaba este artículo diciendo que Joe Biden y otros oficiales top de Estados Unidos estaban absolutamente asombrados del ritmo en el cual los talibanes habían tomado por completo control de Afganistán. ¿Y cómo lo hicieron? Es fascinante. El Washington Post publica cómo los talibanes empezaron a mandar escuadrones de 15 personas, de 15 talibanes, a los cuarteles de gobierno, a las embajadas de otros países y a misiones diplomáticas para protegerlos, y empezaron a colocar puntos de control en las ciudades y en las entradas principales. Imaginen esto en el contexto de Colombia, por ejemplo. Imaginen que un día llegan 15 guerrilleros del ELN a la embajada de Dinamarca a protegerla. 15 guerrilleros de las FARC llegan a la embajada de Estados Unidos para que todo bien, no pase nada malo, mientras el resto están controlando las entradas de Bogotá. Eso es más o menos el equivalente de lo que pasó, pero esto es lo más interesante. En WhatsApp le empiezan a llegar a todos los residentes de Kabul. ¿Cómo hizo esto los talibanes? Mensajes diciendo esto: nosotros ahora, los talibanes, estamos a cargo de la seguridad en Kabul. Están avisando que cualquier tipo de acción irresponsable, como por ejemplo saqueos, va a ser detenida, y el Emirato Islámico les asegura que nadie necesita sentirse en pánico o sentir miedo. Los talibanes están tomando control de la ciudad sin pelear y nadie debería estar en riesgo. Imaginen que a ustedes les llega ese mensaje de texto de repente por WhatsApp. No les llega solamente a ustedes, les llega a sus papás, a sus amigos, hijas, hijos, a todos sus familiares, a todo el mundo al mismo tiempo. Esta es la misma táctica que usan grupos de carteles narcotraficantes en México cuando le van a avisar a una ciudad entera. Yo recuerdo mucho hace unos años estar en Mazatlán comiéndome unos tacos y de repente a todos mis amigos les llega un mensaje de texto diciendo que nos teníamos que guardar a las 9 de la noche si no íbamos a ser considerados objetivo militar, y lo hicimos. Y esa noche se murieron 20 personas en Mazatlán hace unos años. Esto pasa. El tema es, nosotros pensamos en los talibanes como gente en las montañas que vive con túnicas y pues están cantando un islam extremista, pero no necesariamente como gente que tiene un API de Twilio para mandar mensajes en masa por WhatsApp. Muchas personas empezaron a confirmar esto. Este es Mustafa 47, que dice: un mensaje de texto de WhatsApp de un spokesperson, de un portavoz de los talibanes, en mi teléfono dice: los Emiratos Islámicos talibanes están muy tristes por el incidente trágico que mató a nuestro ulema en Kabul ayer. Condenamos este acto de barbarismo. Pero quiero que vean cuándo es la fecha de este mensaje. Es el 2018. Eso significa que hace rato que los talibanes saben hacer esto. Rato. Y es muy interesante. Otros mensajes que han llegado tienen un hashtag. Tienen un hashtag donde dicen: estos son los números. Si tú eres un policía que trabaja para el gobierno sancionado por Estados Unidos, el gobierno que Estados Unidos apoya, si eres un policía pro gobierno anti-talibán o un soldado pro gobierno, siéntete libre de presentar tu rendición ante los talibanes en este número de WhatsApp y nosotros garantizamos tu seguridad. Crearon un sistema automatizado para rendirse, para que la gente se rindiera, los policías que pusieron los gringos, los soldados que crearon los gringos, y crearon un hashtag WLS2 Deceived Soldier, soldado engañado, y empezaron a promoverlo constantemente. Es que están mandando el mensaje diciendo: el talibán afgano tiene un número en WhatsApp para que cualquier persona del régimen de Ashraf Ghani quiera rendirse. ¿No les parece increíble? Y esto no pasó hace rato, esto pasó antes de que Biden anunciara el retiro. Esto pasó el 3 de junio. Ellos ya estaban completamente preparados y tenían toda una infraestructura tecnológica para reportarlo. La infraestructura va mucho más allá. Observen esto. Los talibanes se están moviendo rápido y dicen que han elegido a Mullah Shirin Akhund como el nuevo gobernador de Kabul, la capital. La comisión de cumplimiento del grupo publicitó números en WhatsApp a través de social media para que los residentes de la ciudad se contacten con la comisión si encuentran amenazas de cualquier persona. Y luego publican este mensaje, obviamente con un talibán sexy e interesante en la foto, donde dicen: si cualquiera de ustedes está enfrentando amenazas en este momento en Kabul, llamen al siguiente número inmediatamente y te vamos a apoyar. Quiero que entiendan lo que esto significa. Un grupo pseudoterrorista tiene un sistema espectacular de soporte técnico en WhatsApp tratando de cuidarte mientras están tomando control de tu ciudad en el 2021. Y esta es la razón por la que fue tan fácil para ellos. Los afganos, en general, están ok con los talibanes. No tienen ningún problema. Y si nosotros vemos el mapa, vemos como aquí en naranja es el control talibán. La primera parte es abril del 2021, controlado por el gobierno. Y luego lentamente abril, mayo, junio y para agosto ya tenían el resto de control. Los talibanes siempre estuvieron ahí y el control que tenía Estados Unidos y el gobierno oficial de Afganistán era simplemente apoyado por la cantidad de dinero que Estados Unidos podía mandar en balas. Eso es todo. De hecho, miren esto.
Los talibanes reportan que entraron a Mazar Sharif y negociaron la rendición de Paktika sin pelear. Por supuesto que sí, porque todo el mundo creía que los talibanes tomando control de Afganistán iba a ser como un rush de los CERC, todo el mundo a metralleta tratando de entrar y el ejército afgano luchando en contra de ellos y una matazón, y eso fue lo que nos vendieron en los medios occidentales. Pero no, fue más bien un road trip. ¿Cuánto se demoraron los talibanes en tomar control de Afganistán? Lo que uno se demora en carro desde la punta del país hasta el centro. Eso fue básicamente más o menos contando los breaks que hay que ir para ir al baño, para tomarse un cafecito en una tiendita de barrio. Les tomaba 7 días. Eso fue lo que les tomó moverse. En resumen, los talibanes iban por cada una de estas ciudades, tal cual como el bichito de Age of Empires, que iba diciéndoles ululú, y todos los que eran del ejército afgano, pues se convertían inmediatamente a soldados talibanes, que es la realidad desde la época de los soviéticos. Para la gente de Afganistán, cambiar de bando era simplemente la realidad de la vida, y eso fue todo. Para el 2021, a esta fecha, otra vez, los talibanes están como en el año 2000, con control total de la región y con un montón de plata perdida. La gente de Kabul y de las ciudades no está ok con esto. Por un lado, porque entendieron de repente cómo es la vida occidental. Los gringos sí fueron efectivos en las ciudades grandes y en Kabul, la capital, en cambiar la forma en la que los afganos piensan respecto al resto del planeta, en entender que hay un mundo mucho más allá simplemente de la versión extremista de la ley Sharia que promueve el Islam de los talibanes. Y por supuesto, en entender la educación para niñas, la libertad para mujeres de trabajar, entre muchas otras cosas fundamentales básicas que se van a perder a medida que los talibanes tienen control. Y por supuesto, las afganas para nada están ok con lo que está pasando. Lo impresionante es ver cómo, primero que todos los talibanes son exactamente el estereotipo de lo que uno cree que es un talibán. Miren esta vaina. Y ahora estamos viendo una versión de los talibanes más avanzadas. En esta foto hay 2 talibanes que tienen armas soviéticas en sus manos, pero la gran mayoría de ellos tienen armas gringas, la plataforma AR de rifles de asalto con diferentes personalizaciones. Y no me deja de parecer chistoso en medio de todo esto el man con el tapabocas, porque por supuesto, ante todo y no importa la revolución islámica que estemos haciendo, hay que protegernos del coronavirus. Pero no es la única tecnología la que están tomando control. Miren esto que dice Ryan Calo. Acabo de escuchar algo absolutamente escalofriante y muchísimas personas que saben de privacidad lo habían dicho. Los talibanes acaban de tomar control de la tecnología de reconocimiento facial y biométrico que tenían en Afganistán, que puede ser usada para identificar colaboradores de Estados Unidos. Tomaron control de servidores que les permite entender usted es tal persona y usted nos ayudó de tal y tal y tal y tal manera. Los talibanes tienen 0 problemas con asesinar y han estado activamente asesinando a cualquier colaborador de Estados Unidos. Y hay cientos de miles de colaboradores de Estados Unidos durante esta guerra. Esos son los que están metiéndose al aeropuerto y tratando de escapar a toda costa. De hecho, el gobierno afgano hace muy pocos días estaba haciendo su mejor esfuerzo por borrar toda su historia digital y también los propios ciudadanos afganos están tratando de borrar toda su presencia digital online, en general en Kabul. En Kabul usaban Twitter, usaban Facebook, usaban Instagram, usaban WhatsApp y ahora están tratando de borrar todo lo que sea de su vida digital porque los talibanes saben hacer un search en Twitter y van a tratar de atacarlos. ¿Por qué no fue capaz Estados Unidos de arreglar este problema en Afganistán? Primero, porque no iban a poder nunca en la vida. Pero para eso hay que entender qué es lo que hace que un país pobre deje de ser pobre. Principalmente, lo que hace que un país pobre deje de ser pobre son los empleos estables, porque los empleos estables generan ingreso predecible para la gente y con ingreso predecible las personas pueden invertir en el futuro. Cuando uno está en el rebusque, uno no piensa en el futuro, uno piensa en ¿será que voy a comer mañana? Pero cuando uno tiene un empleo estable, uno puede predecir y crear presupuestos que le permitan a uno invertir en el futuro. Y con ese invertir en el futuro, uno crea crecimiento para sí mismo. Voy a comprar una suscripción en Platzi, voy a aprender todos los días, voy a tomar una decisión de volverme community manager o cosas por el estilo. Y ese crecimiento genera riqueza. No, eso no fue lo que eligieron los gringos. Los gringos se bajaron de trillones de dólares para darles bala. Plomo, carajo, plomo, bala en forma, tanques de guerra, ametralladoras, misiles, violencia, como Vietnam. Y eso terminó en esto, que todo el hardware militar ahora está en manos de los talibanes. Esto es un Humvee y quiero aclarar, el Humvee es una mierda. El Humvee es... Cualquiera de ustedes que haya estado en un entorno militar sabe que este bicho, eso se daña con mirarlo. Esto es una camioneta, una Toyota Hilux es 100 veces mucho
mucho más confiable que un bicho de estos. Se recalienta la transmisión, se rompe el clutch, los frenos hay que cambiarlos cada 3 horas. Esta vaina, ninguna de estas piezas de hardware van a sobrevivir porque el secreto a voces del hardware militar del ejército gringo es que está sostenido a través de una red gigantesca de logística y de mecánicos que mantienen toda esta vaina funcionando. No me deja de parecer chistosa en esta foto, por un lado, que esto es un Humvee que tiene una ametralladora soviética montada en el techo y por otro lado, que creo que esto es una Fanta naranja. Estoy casi seguro que esto es una Fanta naranja. Y por supuesto que los manes están mirando para atrás, o sea, claramente están usando el Humvee simplemente para estar un poquito más elevados, no para conducirlo. Las escenas del ejército gringo retirándose y de las personas que los apoyaron agarrados del avión para tratar de escapar van a joderle la vida a la imagen internacional de Estados Unidos a partir de hoy y para siempre. Y todo esto pasa por Irak, por la persona realmente responsable de todo este problema. Dick Cheney. Dick Cheney es Satanás. Dick Cheney fue el que dijo en el 2003, Afganistán, no. Irak, petróleo. Y los gringos dijeron, ok, vaya a Afganistán y dejaron simplemente una misión militar sin realmente preocuparse en crear algo que pudiera tener algún tipo de futuro. Dick Cheney fue el que tomó la decisión fundamental de seguir bombardeando y abandonando todo esfuerzo de tratar de construir algo positivo. Estados Unidos ha logrado crear cosas positivas después de una invasión. Muy pocas veces, principalmente en la guerra de Corea, y Corea del Sur es una megapotencia, pero no es el único caso, por supuesto. Todo esto va para decirles que ustedes tienen que invertir en la paz de sus países. Para nosotros esto es muy importante. Estamos a punto de lanzar un curso que se llama un curso de periodismo y redes sociales para la inclusión y construcción de paz. Va a salir en 10 días a partir de la publicación de este video, así que para cuando lo veas probablemente ya lo has visto. Está disponible y con sus primeras clases sin necesidad de pagar nada en platzi.com/construyepaz o dándole clic allá arriba si estás en YouTube al botón de la i o yendo acá abajo en la descripción. ¿Y ahora qué? Pues ahora los talibanes van a gobernar y pues Afganistán es un gobierno islámico. Antes de esto, los talibanes tenían una facturación, un revenue anual de $1.600 millones. ¿De dónde sacaban ese revenue? Del opio. El Islam, a pesar de que ellos están en una versión muy extrema de que las mujeres tienen que estar tapadas y no pueden trabajar y la labor del hombre y la caina y todas las cosas horribles que tienen los talibanes, que por cierto, esto no es normal del Islam. Esta es la versión extrema. Hay muy buen Islam. Hay personas islámicas buenas y son la inmensa mayoría. Hay mujeres en el mundo islámico que trabajan, que tienen derechos, que tienen libertad individual. Hay mujeres islámicas políticas, vean el caso de Egipto. Hay mujeres islámicas que logran llegar a cargos democráticamente elegidos, vean el caso de Indonesia o de Singapur. Lo que pasa es que los medios nos hacen creer que todo el Islam es malo y eso crea islamofobia. Una de las cosas que dice el Islam es que las drogas están absoluta y terminantemente prohibidas. Los talibanes, que están en una versión extrema del Islam, les importa un carajo porque la droguita se platica. Entonces, una de sus fuentes más importantes de financiación es popis, el opio, que es el que genera la heroína. Y ellos mantienen el tráfico de opio corriendo desde China hasta el resto del mundo. No es lo único, también están haciendo extracción minera y esa extracción minera se la está pillando China. Hay un montón de metales preciosos que no han sido extraídos por la falta de infraestructura. China va a caerles en forma y rapidito. De hecho, el proyecto más interesante que tiene China con Afganistán, ahora que Estados Unidos se fue, es crear por fin un tubo que les permita comprar el petróleo de Irán y pasarlo a China sin que tenga que bajar por el mar. Esto va a afectar muchísimo los costos de shipping en el mar, ahora que Estados Unidos no va a estar cuidando constantemente las rutas logísticas de distribución de armamento y de otros suministros para la guerra de Afganistán y las guerras en el Medio Oriente. Probablemente lo van a tener que cuidar la Unión Europea, India, China, y va a cambiar por completo la forma en la que se cuida el mar. Todo por un país que ni siquiera tiene mar. También ustedes van a empezar a ver esto cada vez más, y esto es lo que yo más quiero advertirles. Van a ver un montón de imágenes en social media de talibanes siendo kawaii, que están montándose en un carrito chocón, que están saltando en un trampolín, que están descubriendo un gimnasio. ¡Qué bonitos! Talibanes. ¿Son como nosotros? No, esto es una estrategia de propaganda talibana extremadamente calculada para que el mundo entero crea que todo bien con ellos, que ellos jamás hicieron las masacres y todas las cosas horribles y torturas, que nunca tuvieron la
mutilación genital femenina que realmente tuvieron, que no están violando niños, que no están matando gente y descabezándolos en las calles. No, 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 no. Los talibanes son la cosa más linda del mundo. Esto es una estrategia de propaganda y ustedes tienen que tener cuidado con ello. Y porque lo que va a pasar es decir, bueno, pero el gobierno talibán no es tan malo. Sí, sí es tan malo. No hay que olvidarlo. ¿Pero qué podemos hacer? Nada. Nada. No podemos hacer nada. De hecho, esto ya está empezando a pasar. Donald Trump Jr. está al lado de los talibanes. Sorpresa. Hay mujeres afganas y organizaciones que están saliendo a la calle a protestar en contra de que los maten en Kabul y en otras grandes ciudades. Estas protestas están siendo arremetidas con violencia. Por ahora no con violencia a plomo, pero sí les están pegando. Igual como las protestas en Colombia, como las protestas en Estados Unidos, como las protestas en Barcelona, como las protestas en Francia. Es decir, igual. Ojalá se logre algo, pero la probabilidad es muy baja. Dicho eso, ahora que los talibanes ganaron y les toca gobernar, quiero recordar una frase que George Washington le dijo a Alexander Hamilton en el documental que es la obra de Broadway Hamilton. Winning is easy, governing is harder. Ganar es fácil, gobernar es difícil. Esto es el indicador del inicio de algo muy interesante, y es que Estados Unidos ya no va a ser más la policía del mundo. Y honestamente, esto es emocionante, porque significa que los gringos se van a enfocar hacia adentro, a hacer cosas para ellos. Y eso es interesante, ahora que no están enfocados en otro lado. Son trillones de dólares. Con la plata que se gastaron en Afganistán, pudieron haberle dado salud a todos los ciudadanos de Estados Unidos. Estados Unidos es el único país del primer mundo que no le da salud a sus ciudadanos. Imagínense eso. Y mi mensaje para todos ustedes que no somos de Estados Unidos, sino somos de Colombia, de México, de Perú, de Inglaterra, de Venezuela, de quién sabe dónde, es simple. Apreciemos nuestras democracias, las democracias en las que vivimos, por rotas que estén, porque no vivimos allá. No caigamos en el cinismo de creer que nuestros votos no sirven para nada y votemos mientras podamos. Tenemos un curso gratis solo para ti. Haz clic aquí y empieza las clases del curso de programación en Platzi. Y si quieres saber más sobre tecnología, haz clic en este video que seguro disfrutarás. Nunca pares de aprender. Dale clic, dale. ¿Y qué esperas para darle clic? Oye, y dale clic. En serio, dale clic.